contradicción, porque la ley de la contradicción en lógica dice que tú siempre niegas lo contrario a lo que afirmas o afirmas lo contrario a lo que niegas. Cuando tú afirmas que eres cristiano, tú niegas que eres mentiroso. Y cuando afirmas que eres mentiroso, niegas que eres cristiano. Ahora fíjense ustedes cómo dice este versículo: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús. Entonces, si tú le vas a mentir a tu hermano, tienes que decir: en el nombre del Señor te voy a mentir. Si tú le vas a pedir prestado y no le vas a pagar, le vas a decir: en el nombre del Señor no te voy a pagar lo que te estoy pidiendo prestado. En el nombre del Señor te voy a difamar. En el nombre del Señor voy a hablar a tus espaldas. Porque si usted es cristiano no puede hacer nada que no lo haga en el nombre del Señor. Entonces, lógicamente, ¿cuál es la alternativa? Pues no difamar, no murmurar, no mentir, no agredir. Porque esas cosas no se pueden hacer en el nombre del Señor. Y usted solamente puede hacer todo lo que usted hace y todo lo que usted dice, debe de poderlo hacer en el nombre del Señor. Ahora, alguna gente pues lo hace de esta manera: mira, te voy a decir algo de Crispín, pero no es para difamar, no es para que oremos por él. ¿Se da cuenta? Te voy a esto y esto, pero es para que oremos. No es que a mí me gusta el chisme, pero es para que oremos. Y por eso es que a veces alguna gente pues no cree en los cristianos, porque descubre estas cosas. Ahora fíjense, vamos a la epístola a los Efesios. Estamos hablando ahora de cómo es que se forma la nueva criatura. Ustedes han visto aquí la remoción de todas estas cosas que no se pueden hacer. Pero en Efesios se usa la metodología de cómo se hace eso. Fíjense: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, esto es muy interesante, porque esto es como si uno estuviera leyendo un texto de psicología. Yo recuerdo un profesor que yo tuve de literatura inglesa, y en una clase de crítica literaria, que era una universidad que no tenía nada que ver con iglesia, era una universidad del gobierno. Pero fíjense el hombre lo que dice en una clase de crítica literaria. Dijo él: el mejor texto de psicología que yo he leído es el Nuevo Testamento. Y no tenía nada que ver con la clase. No sé por qué fue que él incluyó eso. No sé cuál sería la razón. Pero yo me he dado a la tarea de revisar eso. Y el Nuevo Testamento es documentos llenos de principios de psicología, de salud mental. A alguna gente no les gusta cuando se habla de psicología o de filosofía, porque piensan que eso es contrario a la fe cristiana o a la espiritualidad, pero no, porque psicología, si usted va a la etimología, ¿qué es lo que es? El estudio del alma. Lo que pasa es que como se ha secularizado tanto, hay gente que apartan por completo toda esa parte. Pero fíjense ustedes, aquí Pablo anticipa la definición que se da en psicología de aprender. Miren cómo él dice, les repito: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Desde un punto de vista pedagógico, una persona ha aprendido cuando es capaz de poner en el examen el material que recibió en las clases. Ahora fíjense, ¿cuál es el problema? Que algunos estudiantes
como diría un cubano, se embotellan la información la noche anterior al examen. Y entonces al otro día van y pasan el examen. Pero ¿qué es lo que sucede? Que a los 2 o 3 días pasarás por mi vida sin saber qué has pasado. Por eso es que en pedagogía se refieren a estas personas como analfabetos funcionales. Es decir, son personas que tienen el diploma, pero no tienen el conocimiento. Sencillamente el conocimiento desapareció. Ahora, en psicología, aprender se define diferente. Porque en psicología, aprender es modificación de conducta. Entonces yo creo que Pablo aquí está anticipando por siglos esa definición. Cuando él dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué significa? Que cuando usted aprende a Cristo, cuando yo aprendo a Cristo, solamente si lo he aprendido, ha modificado mi conducta. ¿Es claro el principio? Si lo que usted aprendió en la iglesia no modificó su conducta, usted puede haberlo aprendido pedagógicamente. Hay personas que pueden darte clases de teología. Hay personas que memorizan los versículos de la Biblia. Pero sin embargo la conducta sigue igual. No, cuando Pablo dice aquí, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es decir, y esa es otra de las cosas que a la gente no le gusta, hablar de la mente, porque piensan que eso es contrario. Pero fíjense, en la Biblia uno puede encontrar que la palabra mente, la palabra espíritu, la palabra corazón, la palabra alma, aunque pueden tener connotaciones particulares, se refieren todo a la misma cosa. El ser humano fue creado con 2 elementos, polvo de la tierra y soplo de vida. Cuando ustedes leen, por ejemplo, con el corazón se cree, con el corazón se cree. Bueno, si se usa corazón en el sentido en que lo usamos en el mundo occidental el corazón se usa como el asiento de las emociones, pero en el Nuevo Testamento no se usa en ese sentido. Contiene las emociones, pero corazón también contiene la parte intelectual y la parte evolutiva. Entonces, cuando dice aquí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, se puede referir al corazón también. Lo que pasa es que para nosotros, en el mundo occidental, corazón es el asiento de las emociones. Pero las emociones no pueden creer, porque la acción de creer es una acción intelectual, no emocional. Por eso es que también en el Nuevo Testamento gozo no tiene un asiento sensorial, aunque puede expresarse. Por eso es que en la Biblia ustedes van a darse cuenta que dice estad siempre gozosos. Y la misma Biblia pregunta si está alguno triste. ¿Por qué? Porque uno puede estar triste sin dejar de tener gozo. Porque el gozo es ¿qué cosa? El gozo es el saber que Dios no nos abandona. El gozo es saber que Cristo estará con nosotros para siempre. O sea, el gozo cristiano tiene una base conceptual. Ahora, las circunstancias pueden entristecernos. Y eso es muy importante cuando él dice aquí vuestra mente. Hay personas que les gustaría mejor que dijera corazón, porque lo hacen todo más sentimental. Pero no, esta es una función intelectual, de modificación de los pensamientos, porque la conducta responde a lo que uno tiene en su mente. Entonces él dice, el espíritu de vuestra mente. Y si hubiera un poquito más de tiempo, podríamos separarnos un poquito y algo que yo creo que ayuda mucho.
Ustedes han leído que el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Y en el versículo que le queda al lado, ¿qué es lo que él dice? No me dejes y no me desampares, Dios de mi salvación, mi ayuda has sido. ¿Les crea problemas eso a ustedes? Si en un versículo dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá, y el versículo que tiene al lado es: no me dejes y no me desampares, Dios de mi salvación, mi ayuda has sido, ¿qué es lo que ustedes encuentran ahí? Bueno, ¿cómo puede él pedirle que no lo desampare si él afirma que nunca lo va a desamparar? Sencillamente porque los seres humanos funcionamos en dos niveles: en un nivel objetivo y en un nivel subjetivo. El nivel subjetivo tiene que ver con los sentimientos y el nivel objetivo tiene que ver con los conceptos. ¿Qué es lo que significa? Que el salmista conceptualmente dice, y la fe es un fenómeno conceptual, él sabe que Dios no lo abandonará, pero hay circunstancias donde él siente que lo han abandonado. Y eso es muy importante cuando uno pasa por momentos depresivos o momentos en que se le amontonan todas las cosas y uno siente que Dios lo ha abandonado. Pero no es lo mismo decir Dios me ha abandonado a siento que me ha abandonado. ¿Ven la diferencia? Y por eso la gente que se desarrolla un cristianismo más sensorial, sin una base fuerte conceptual, cuando no sienten, piensan que están perdidos. Pero no es lo mismo decir siento que me ha abandonado a decir me ha abandonado. No, la fe afirma que Él nunca nos abandonará, pero a veces hay circunstancias que dan la impresión de que nos ha abandonado. Y el ancla de la fe es el saber que Él nunca lo va a hacer. Por eso la renovación del entendimiento aquí. Ahora fíjense ustedes, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, y aquí observen ustedes cómo se facilita. Esto para mí es maravilloso, el mecanismo que tiene aquí. Ahora es la parte mecánica, fíjense, a ver si ustedes lo captan rápido. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Cómo se remueve un hábito malo? Vaciándolo. Al quedar el lugar vacío con otra cosa, a lo mejor peor, se va a llenar el espacio. No, miren ustedes qué belleza. Fíjense, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. Hay gente que al enseñar y hablar, hablan de todo lo que no se debe de hacer. Usted no puede hacer esto, 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 usted no puede hacer esto. Decirle a una persona eso es crearle un serio problema. ¿Por qué? Porque lo dejan en el vacío. ¿Qué es lo que dice aquí? Que la manera de dejar de ser mentiroso es ¿cuál? Orar. Lo que dice aquí, yo no digo que no oren, pero lo que dice aquí es que la mentira se empuja con la verdad. En otras palabras, tú empiezas a decir la verdad y la mentira tiene que sencillamente irse porque dos ideas no pueden combinar. Por ejemplo, yo tuve mi biblioteca, la oficina que tenía no tenía ya sentido porque no la estaba usando mucho y no valía la pena pagarlo, y un amigo me ofreció una oficina pero muy lejos de mi casa y yo no podía ir tan lejos.
Entonces llegó el momento que ellos necesitaron y me metieron todos los libros en cajas y allí tuvieron no sé qué tiempo encerrados. Finalmente ya los traje porque desocupé un cuarto de mi casa y los metí. El escritorio venía rayado, los libros venían todos ya regados y algunos habían sido dañados. Y cuando yo vi aquello, yo dije, ¿cómo yo no hice esto antes? Pero inmediatamente, ¿qué es lo que yo hice? Pues no lo hice antes, lo estoy haciendo ahora. Y me volví otra vez, ¿cómo yo no hice esto antes? Y dije, no lo hice antes, lo estoy haciendo ahora. Y una de las dos ideas se tenía que cansar. Y ya después yo podía mirar los libros y no me pasaba nada. La manera de echar fuera la mentira es empezar a hacer la verdad. Porque usted dice, no haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto, deja vacíos. No. A la gente se le dice, esto no se hace. En lugar de eso, haces esto. O sea, usted no consigue nada si le dice a la persona que no puede hacer, dejarlo en el aire. No. Observen, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Cuando usted le miente a su prójimo, ¿a quién le está mintiendo? A usted mismo, porque somos miembros del mismo cuerpo. Entonces, esto también ahora viene aquí bien bonito, miren. Airaos, pero no pequéis. Ahora, no sé si ustedes se dan cuenta de esto. Cuando usted está en el tráfico de aquí de Lima, que yo aquí no me gustaría manejar, porque aquí es a ver quién se intimida primero. Cuando usted viene por ahí y uno se le mete por delante y casi lo choca, lo primero que le viene es, ay, Señor, cuida a esa persona. Eso es lo primero que le viene a la mente. Eso es lo primero que le viene a la mente, ¿verdad? Ay, Señor, cuídalo, que no vaya a tener un accidente. Bueno, yo a lo mejor ustedes sí, pero hay gente que no es eso lo que se le ocurre. Ahora fíjense, los cristianos no hemos sido deshumanizados y puede que de momento venga una idea como... Entonces dice, sí, pero no lo conviertas en pecado. Ese es un impulso que lo tienes que parar y no le puedes caer atrás y chocarlo. ¿Te das cuenta? O sea, le pides perdón al Señor por la cosa que te subió, pero aquí dice, airaos, pero no pequéis. En otras palabras, te viene con ganas de ahorcarlo, pero no lo ahorques. Y la otra cosa que dice, fíjense, esto es muy interesante, y para ustedes se lo ponen más apretado todavía, para los de Lima, porque en Lima aquí el sol es una curiosidad. Y miren ustedes lo que dice. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, usted tiene para enojarse hasta la puesta del sol. Pero aquí en Lima, a veces yo me pasaba aquí, en otros años, cuando empezó aquí el programa de Lima, el encuentro con Dios, que yo vine aquí desde el principio, y una vez Alfredo, que era el pastor en ese tiempo, me dijo, te voy a llevar para que veas el sol, porque yo me pasaba 2 semanas aquí y no había sol. Entonces me llevó a un lugar que llaman Chosica, dice, te voy a llevar para que veas el sol, y me sacó una mañana para allá. Entonces, en esa época, usted no se puede enojar, porque ¿cómo sabe usted que se puso el sol? Entonces, quiere decir que el ser humano puede tener un momento, pero hay sus límites y sus controles. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso está bellísimo, porque con el asunto de la guerra espiritual, yo no sé si eso ha llegado por acá, pero con la guerra espiritual se han fabricado un diablo que es súper diablo, que él hace lo que le da la gana. Y yo, fíjense, yo a veces le tengo pena, porque fíjense, los cristianos no podemos calumniar.
Y ahí está incluido el diablo. Ni al diablo lo podemos calumniar. Y entonces, en una iglesia, por ejemplo, que un hermano se ponga de pie y diga: hermano, yo quiero pedir perdón porque miren, yo caí en esto y en esto y en lo otro, porque el Satanás, ustedes saben cómo es. Y entonces a veces el diablo puede estar de visita, sin que nadie lo sepa, en esa iglesia, y oye lo que está dando el testimonio. Y le dice entonces a los demonios que andan con él: mira lo que está diciendo ese señor, que yo lo empujé a hacer eso, y nosotros